Hola y bienvenidos a Tecnología de Punta. A pesar de que Moscú se encuentra a 700 kilómetros del mar, no deja de ser una importante ciudad portuaria. Los que la conocen la llaman Puerto de Cinco Mares. Y los inventos que ha inspirado el río Moskva han desempeñado un papel central en la vida de la capital. Cuando el río se descongela, se puede observar un interminable desfile de barcos. Sus propósitos varían, pero muchas actividades de la ciudad son posibles gracias al canal de Moscú que vincula el Moskva con el Gran Volga. Por el río más largo de Europa, los capitanes que salen de Moscú pueden llevar sus naves a cualquiera de los 5 destinos posibles: el Mar Blanco y el Mar Báltico en el norte, y el Mar de Azov y el Negro y el Caspio en el sur. Pero si no quieren dejar la capital, no existe un modo más agradable de disfrutar de sus atracciones turísticas que a bordo de uno de los barcos que navegan por el río. El Peregrino, con el techo retráctil de vidrio, es la última incorporación a la flota de la capital, aunque estos barcos no son una idea nueva. A pesar de que inicialmente se preveía que serían una forma más de transporte público, a principios de los años 1970 apareció el barco Moskva, destinado al placer de los moscovitas y los turistas. Con el paso del tiempo han cambiado las naves en el río. Estos nuevos modelos Peregrino se han desarrollado sobre la base del antiguo Moskva. Con capacidad para 120 pasajeros, puede ser utilizado como transbordador y restaurante flotante. Como se pueden imaginar, están equipados según la última palabra de la técnica en la navegación y comunicación por radio. Están dotados de un sistema de propulsión de 2 rotores y un impulsor lateral de proa que permiten al capitán maniobrar en canales estrechos. Sin embargo, si hay necesidad de velocidad, se puede buscar otra opción. Tiene 2 motores de bajo consumo de combustible de 120 caballos de fuerza que pueden alcanzar la velocidad de hasta 8 nudos, aproximadamente 15 kilómetros por hora. Para encontrar al productor de esas naves no hay que ir demasiado lejos. Igual que los antiguos Moskvas, los peregrinos se construyen en medio de la agitada y bulliciosa vida de la capital rusa, durante 76 años en astilleros de Moscú. A fines de los años 90 y principios del 2000, producíamos barcos de pasajeros, pero desde entonces su demanda disminuyó considerablemente. Esto sucedió por muchas razones que no merecen ser mencionadas ahora. Y al mismo tiempo, apareció un nuevo segmento del mercado para la nueva Rusia: la demanda de naves de lujo. Desde el boom de yates en Rusia, de astilleros de Moscú han salido 13 yates y otros más están en producción. Tienen 4 modelos básicos, pero el orgullo y el placer de la compañía es su gigante de 46,5 metros, cuyos límites los define el ansia de aventura de su propietario. Una de las principales ventajas de estos yates consiste en la flexibilidad de sus constructores en lo que se refiere a la configuración final de acuerdo con los deseos del dueño. Ahora, los yates construidos en astilleros de Moscú son resultado de un proyecto conjunto ruso-holandés. Los trabajos de diseño los hacen varias empresas extranjeras, mientras la producción se realiza en las orillas del río Moskva. Los barcos salen a aguas abiertas bajo el nombre Timmerman Yachts. Aunque estos palacios flotantes están destinados a navegar por el mundo, también están adaptados al clima ruso. El casco de acero y aluminio les permite navegar con temperaturas inferiores a los 20 grados centígrados bajo cero. Están diseñados para velocidades de 10 a 15 nudos, a diferencia de los yates con velocidades mayores a los 50 nudos con cascos de materiales compuestos. Nuestra presencia en este mercado es una sorpresa para nuestros socios italianos, españoles y holandeses. Nos sentimos especialmente complacidos de ganar en la categoría Mejor Desarrollo en el evento que en sí es el corazón de la industria mundial de la construcción de yates. En el Salón Náutico de Cannes tradicionalmente exponen sus novedades los principales productores de yates del planeta. En septiembre de 2008, el equipo internacional de Timmerman Yachts ganó el reconocimiento a sus esfuerzos en esta glamorosa aventura con su yate de 33 metros clase hielo. Desde luego, es un éxito conjunto. Con Astilleros de Moscú lo compartieron sus socios Jinton Naval Architects y Guido de Groot Designs. Pero los yates principalmente son solo juguetes para gente rica y famosa. Lo que realmente nos interesa es la nueva serie de embarcaciones multiuso.
Mientras son un poco menos sexy que sus hermanos mayores, estas embarcaciones son seguras para navegar por todas partes. Aquí, en Astilleros de Moscú, se fabrica el modelo MPB-14, o multiuso, que una vez terminado, probablemente, vigilará las costas o participará en operaciones de búsqueda y rescate. Es una oportunidad única de ver nuestro barco para uso general, el Catran, en sus primeras fases de producción. Es especial porque se fabrica de paneles a presión, reduciendo de esta manera el número de soldaduras al mínimo. Esto significa mayor seguridad y vida útil más larga. En su diseño, los ingenieros trabajan arduamente con cada gramo. Allí está la balanza donde pesan cada parte antes de añadirla a la construcción. Lo hacen para asegurarse de que en el barco no haya ni un solo gramo innecesario. Poco más de 9 metros de largo y 3 metros 32 centímetros de ancho. Gracias a la unidad de propulsión de doble eje y a su construcción ligera Catran, puede navegar eficientemente a una velocidad de 32 nudos, aproximadamente 60 kilómetros por hora, y puede llevar hasta 900 kilos de carga a bordo. La cabina puede acomodar hasta 10 pasajeros. El Catran ilustra lo que Astilleros de Moscú ve como su tarea principal. La tarea principal de una empresa constructora de naves es reunir las mejores características de otras fábricas, por ejemplo, la mejor estación de radio, la mejor aspa, los mejores materiales, el mejor motor, la mejor hélice, etc. Luego ensamblarlos y producir el mejor barco del mundo. Es exactamente lo que hacen los profesionales de Astilleros de Moscú. Un poco retrasados al boom de yates y a las austeras tendencias de la economía global, Astilleros de Moscú se concentra en barcos de propósitos múltiples, como este que puede ser utilizado de la mejor manera. Hace más de un año, aquí producían masivamente el modelo multiuso MPB-14 y otras naves parecidas destinadas a la navegación interior de Rusia. Un par de motores de 325 caballos de fuerza cada uno ofrece la mejor manera de disfrutar del viento fresco en los días calurosos de verano. Mientras Moscú puede jactarse de ser el puerto de 5 mares, la segunda ciudad más grande del país, San Petersburgo, es donde realmente se desarrolla la mayor parte de las actividades marítimas. De hecho, el fundador de la capital norteña también se considera padre de la moderna flota naval del país, después de su aprendizaje en Holanda. Pedro el Grande trajo consigo todas las tecnologías y conocimientos prácticos a Rusia, donde transformó un pantano deshabitado en el corazón de su imperio. Hay un poco más que herencia holandesa. La isla Nueva Holanda forma parte integrante de la base naval de construcción de San Petersburgo. Esta industria ha sido importante desde la fundación de la ciudad. Casi por todas partes se ve su vínculo histórico con el mar. Por ejemplo, el almirantazgo con la aguja brillante. Supuestamente es el tercer edificio que se construyó aquí. Y es una tradición que continúa hasta el presente. Una de cada 4 naves de la flota rusa puede nombrar a San Petersburgo como lugar de su nacimiento. Y una gran cantidad de grandes buques rompehielos y plantas nucleares flotantes se crearon aquí. En todo momento, hay un gran proyecto que se prepara a tocar el agua o está en su fase inicial de construcción. De momento, toda la industria de construcción naval está centrada en Astilleros del Almirantazgo, que está a punto de lanzar uno de los medios de transporte multiuso más avanzados del mundo. Al término de los trabajos, la nave Akademik Tryozhnikov formará parte de la flota polar de Rusia. Puede transportar 80 científicos a los sitios de investigación más remotos del mundo. Pero antes de hacerlo, tiene que pasar todos los controles y pruebas necesarias. Hace poco, volvió de su primera prueba en alta mar. Todavía quedan cosas que mejorar, pero exactamente para eso sirven las pruebas. Para llegar a esta fase, se requiere un largo trayecto. El inicio del trabajo sobre este burro de carga antártico nos lleva casi una década atrás, donde todo empezó por una serie de concursos. Esta oficina de diseño, afiliada al Instituto de Investigación de Construcción Naval Krylov de San Petersburgo,
es la encargada del proceso completo de planificación, desde el principio hasta el fin. Los arquitectos navales aquí, en Baltsudo Project, así se llama la oficina, trabajan mano a mano con los científicos que van a utilizar el buque para mejorarlo al máximo. La oficina data de 1925 y ha realizado aproximadamente 170 diseños que han dado vida a más de 2.600 naves. De proa a popa, el Akademik Tryozhnikov tiene 133 metros de longitud con 12 compartimientos herméticos para no repetir el destino del Titanic. A bordo hay 9 laboratorios permanentes y gracias a la forma de rompehielos de la proa puede navegar por hielos de hasta 1 metro de espesura. Frente al puente de mando se encuentra una grúa en tándem con capacidad de 70 toneladas. El casco de la nave es de 23 metros de ancho y tiene 2 pistas de aterrizaje para helicópteros, ya que no posee muelle de carga. Una de las cuestiones principales sobre las que trabajamos estrechamente con el cliente es la creación del diseño del sistema de propulsión. ¿Cuántos ejes debe tener? ¿Cuántas hélices se requieren para este barco? El Akademik Fyodorov, que actualmente se utiliza en la expedición antártica rusa, tiene solo un eje y una hélice, y se ha demostrado como un buque fiable. Otra ventaja de la nave con una hélice es que requiere menos potencia cuando navega en aguas abiertas y, consecuentemente, consume menos combustible. Sin embargo, el barco de 2 ejes tiene sus ventajas. Por ejemplo, para romper hielo necesita menos potencia que el de un eje. Pero la principal ventaja de una nave de 2 ejes es que los barcos, en alta mar, deben ser seguros y muy fiables. Así que junto con el cliente, finalmente decidimos construir un barco de 2 ejes. Pero, como se sabe, el plan en el papel es una cosa y hacerlo realidad completamente otra. Antes de pensar en la primera soldadura en el Akademik Tryozhnikov, hay que ejecutar una serie de pruebas a menor escala en los estanques del Instituto de Investigaciones de Construcción Naval Krylov. El complejo de estanques es parte importante de una de las mayores estaciones experimentales en el mundo. Ubicado a lo largo del instituto, el estanque de 161 metros de longitud se utiliza para chequear la navegabilidad del diseño de Baltsudo Project. Aunque el complejo es impresionante por sí mismo, hay mucho más que ver. Se construye un nuevo estanque de hielo para reemplazar el viejo. Y pronto comienza la construcción del estanque para submarinos de 30 metros de profundidad. El objetivo principal es, por supuesto, asegurarse de que los buques diseñados puedan funcionar según lo previsto. Elaboramos una forma especial del casco para garantizar que el buque pueda, a cierta velocidad, romper el hielo. Esta forma de casco se prueba en el estanque. En la etapa de diseño provisional, elaboramos la forma del casco, construimos el modelo y lo probamos. Entendimos que requería ajustes y mejoras. De la misma manera, cuando trabajamos en el diseño técnico, mejoramos el modelo, el cual demostró excelentes resultados de navegabilidad y manejo. Adicionalmente, producimos 2 modelos más, uno para las pruebas en el estanque de hielo y otro para el túnel de viento. Es decir, construimos 3 modelos para el diseño técnico y uno para el diseño provisional. La nave Akademik Tryozhnikov es el primer barco de investigación científica construido en astilleros del Almirantazgo en más de 3 décadas. Cada soldadura aquí es importante. El barco ha sido diseñado para poder viajar 15.000 millas marítimas de un puerto a otro a través de aguas congeladas a 40 grados centígrados bajo cero. Construir una nave tan compleja es una gran hazaña de la que tienen derecho de estar orgullosos astilleros del Almirantazgo. Hay muy pocos barcos de este tipo. Uno en Reino Unido y otro en Canadá. China acaba de empezar la construcción de estas naves. Pero ningún otro país tiene buques tan poderosos. Es difícil de comparar. Existen 2 tendencias principales en la construcción naval moderna: la seguridad del medio ambiente y la eficiencia energética. Según estos criterios, nuestro buque es de última generación. Tiene tanques de lastre que no permiten que el agua sucia se mezcle con la limpia, motores a diésel más eficaces y calderas que utilizan el calor residual del motor para calentar el agua y otras cosas.
El barco por sí mismo representa una alta tecnología, pero en realidad es solo la mitad de la historia. Está equipado con laboratorios e instrumentos modernos. El Akademik Tryozhnikov, ordenado por el Servicio Federal de Hidrometeorología y Supervisión Medioambiental de Rusia, investiga las regiones menos exploradas de nuestro planeta. Durante su viaje al gran continente helado, los científicos del Instituto de Investigación de Ártica y Antártica de San Petersburgo, como Yevgeny Koltishev, pueden realizar todo tipo de experimentos, así como analizar la plataforma continental con instrumentos especiales hidroacústicos que se utilizan solo por tercera vez. Las avanzadas herramientas meteorológicas estudian la atmósfera. La información obtenida se analiza inmediatamente en los numerosos laboratorios del buque. Según la información del equipo a bordo de los buques extranjeros de investigación que he estudiado recientemente, el Akademik Tryozhnikov está al mismo nivel. Nuestra ventaja es que poseemos 4 laboratorios móviles equipados de tal manera que podemos realizar todo tipo de investigaciones de acuerdo a nuestros objetivos, así que según la opinión del equipo científico de a bordo somos absolutamente competitivos. Para que los laboratorios puedan funcionar, el Akademik Tryozhnikov debe llegar a la Antártida en buen estado. Por eso los constructores se dirigieron a Transas, una gran empresa de industria naval rusa, para que instale un equipo más moderno de navegación y comunicación. Por todo el mundo, se puede encontrar centenares de barcos dotados de radares y sistemas de cartografía de Transas. Gracias al servicio de datos del almirantazgo, los capitanes y navegantes ya no están rodeados de interminables mapas. Por el contrario, todo el proceso está racionalizado e integrado. La información llega a la tripulación en tiempo real, lo que ayuda a asegurar que las vías marítimas sean lo más seguras posible. Pero para el rompehielos Tryozhnikov, Transas ha elaborado algo único. Lo excepcional es que por primera vez equipamos una nave rusa con un sistema de control de carga de hielo. Proporciona al capitán del buque información adicional de la navegación. Por ejemplo, mide la presión que ejerce el hielo sobre el casco del buque en las partes más vulnerables. Transas no es un novato en el mundo de la tecnología marítima. En su oficina principal de San Petersburgo, unos 1.800 empleados modernizan la línea de productos de la empresa. Una de las cosas más avanzadas son los simuladores para capacitación profesional. Pero su especialización no se limita al mar. Sus simuladores de helicópteros dan a los jóvenes pilotos una idea real de lo que les espera en el aire. Estos simuladores de vuelo pueden preparar hasta aeronautas experimentados para condiciones adversas y situaciones de emergencia, teniendo en cuenta que cuando se guía por el equipo de navegación y mapas y que se trata de vidas humanas. Se lo verifica una y otra vez para cerciorarse que el programa o la información no tengan fallos. Su catálogo cuenta con 15.000 mapas electrónicos y han vendido más de 3 millones de ejemplares en los últimos años. Transas cubre aproximadamente el 40% del mercado mundial de equipos de navegación a bordo. Ya ha fabricado un 45% de los simuladores marítimos instalados por todo el mundo, igual que el 25% de los sistemas costeros. Los especialistas de Transas han producido más de 90 sistemas para puertos de 50 países. Aquí en el puente del buque se combina toda la tecnología de a bordo. Las herramientas de navegación de Transas están vinculadas con la información que proviene del equipo científico. Gracias a esto, el capitán puede maniobrar el buque para recoger más datos experimentales. La colaboración a bordo representa objetivos conjuntos de la expedición antártica. Ahora es territorio internacional donde cada uno realiza sus propias investigaciones como parte de un programa internacional. Quién sabe, tal vez en el futuro, cuando expire el Tratado Antártico, pueda iniciarse una lucha por el continente. En cualquier caso, la Antártida continuará siendo de interés por su magnitud, origen y riqueza en recursos naturales, tanto biológicos como yacimientos minerales aún no explorados. El lanzamiento del buque asegura que los científicos rusos no queden de lado. Están en la vanguardia de las investigaciones.
Una mejor comprensión de los cambios que suceden en el continente más frío nos puede proporcionar una mejor imagen de los procesos que ocurren en el planeta. Y ese es el objetivo de todas las compañías participantes en la creación de Akademia Troshnikov. Pero una embarcación no siempre tiene que servir para llegar de un punto a otro. A veces puede ser por sí misma un destino. Hoy en las orillas del río Volga existe un proyecto que trata de hacer nuestra vida un poco más anfibia. Para millones de personas que viven cerca de las principales vías fluviales de Rusia, la infinita corriente es parte de sus vidas. Por eso nos sorprende que la gente trate de combinar las dos cosas. Aquí en Kalyazin, al norte de Moscú, un grupo de amigos decidió aprovechar su proximidad al río principal de la parte europea de Rusia. Todo empezó con una idea divertida hace 2 años y ahora se ha convertido en un verdadero negocio de alta demanda. Considerando lo dicho, me dirijo a examinar el primer modelo. Dmitry, ¿qué es esto? Es una casa flotante llamada Mikija. Es el nombre de una especie de trucha de arco iris. Tiene 2 niveles y se construye sobre un conjunto de pontones. Es un vehículo con propulsión propia. Había varios diseños diferentes, pero lo que pueden ver ahora se considera el mejor. Sin embargo, en el futuro es muy posible que lo modernicemos. Está claro que las viviendas flotantes existen hace mucho tiempo. El equipo de Mikija simplemente se atrevió a mejorar una vieja idea aprobada. Tardaron aproximadamente 1 año y medio en elaborar, probar y cambiar el diseño antes de escoger el que según su estimación tendría mejor rendimiento. Los diseñadores expresan que su plan tiene ventajas que lo distinguen de otras casas de este tipo. Uno de los principales frutos de su trabajo es la conexión de vigas, pero no pueden atribuirse todo el éxito solo a sí mismos, porque han sido apoyados por ingenieros navales especializados. El tipo de conexión escogido facilita anexar tanto las vigas verticales como las horizontales. La casa flotante es muy móvil. El pontón, la parte más pesada, tiene solo 200 kilos. Hay 6 pontones, con capacidad de carga de 15 toneladas. La construcción consta de piezas idénticas. Al armazón de la cubierta inferior se puede sujetar dispositivos flotantes o cualquier otra cosa. En total hay 10 partes diferentes. Esta simple pero sólida base sostiene todo lo demás. Otras configuraciones son posibles, pero el modelo básico es de 9,5 metros por 7,5 por 6,2 con un peso total de unos 7.500 kilos. La cubierta inferior tiene 27 metros cuadrados de espacio habitable y en la superior casi 2 veces más. El resultado es un diseño ligero y espacioso que ofrece todas las comodidades de una casa, incluso si está a muchos kilómetros aguas abajo de donde usted vive. Aquí está la cocina. Vamos a poner aquí un sofá plegable. También aquí hay una cocina de gas, un lavabo, un frigorífico y armarios para guardar las cosas. Básicamente, aquí hay todo lo que se puede necesitar para vivir cómodamente, relajarse, comer y gozar del paisaje. ¿Y aquí? Aquí hay un pequeño baño con ducha. Bastante simple. ¿Y qué es esto? Es la sala de máquinas. Aquí tenemos el generador a diésel, las pilas, el sistema de mantenimiento y el sistema eléctrico. ¿Cuánta electricidad produce? 4 kilovatios. ¿Y es suficiente? Más que suficiente para esta casa. ¿Ese es el dormitorio? Tienes toda la razón. Un dormitorio con 2 camas. Sin embargo, también se puede poner una cama grande. ¿Subimos? Vamos. Parece una terraza de verano, ¿sí? Exactamente. Con tanto sol, quizás es el mejor lugar de esta casa flotante. En verano pasaría aquí la mayor parte del tiempo libre. Lo bueno es que utilizamos materiales ligeros. Pero al mismo tiempo, si se construye correctamente, la casa es bastante sólida. Y una de las características más importantes es su sencillez. Se ensambla o arma como un juguete de Lego. Se requieren solo 2 personas, un par de llaves inglesas y unos tornillos. En otras palabras, no se requiere soldadura. Las únicas chispas surgen en la fase de producción. Para cortar las piezas se utiliza el equipo estándar de láser. Teniendo en cuenta que hay pocas partes diferentes, el proceso de producción podría beneficiarse con serias economías de escala cuando se produzca en serie. Cuando las partes están cortadas,
todo lo que se requiere es doblarlas un poco aquí y allá, y así se obtienen todas las partes básicas. El que consista de elementos pequeños y simples significa que todas las piezas forman un conjunto parecido al juego Lego que puede ensamblarse en cualquier lugar sin uso de remolques gigantes. Aunque la casa flotante no esté dotada de motor, su ligera construcción puede transportarse a donde quiera que sea. A futuro, el equipo espera construir aquí, en Kaliazin, toda una comunidad flotante para que los turistas descansen en las relajantes olas de las numerosas vías fluviales de Rusia. Con ayuda de tecnologías modernas y nuevas ideas, los constructores rusos de barcos continúan las tradiciones seculares de conexión con el mar. Es todo por hoy en Tecnología de Punta. Nos vemos y hasta entonces, disfruten la vida.